Espacio publicitario. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información, la que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, vou voltar. Buenas tardes, amigos, esto es Actualidad y Mercosur. Como todos los lunes de 19 a 20, los acompañaremos desde Buenos Aires, aquí la sede central de Trade Estudios, y desde Sao Paulo, Brasil. Hoy también, que es 16 de marzo del 2015. Que los cumpla feliz, que los cumpla Gustavo. Que los cumpla feliz. Y en aquella punta, si todo anda bien, el cumpleañero que esperemos a esta hora del día está en condiciones profesionales de hacer el programa y no nos obligue a bajar forzadamente el nivel. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a todos, estoy muy bien, no he bebido nada alcohólico el día de hoy. Hay que creerte, hay que creerte. En perfectas condiciones, sí, hay que creer, porque en realidad nunca tomo nada, hoy menos, y más todavía cuando tenemos un programa tan intenso como el de hoy, con tantas noticias. Bueno, perdón. Yo he tomado en tu casa algunos preparados, algunos brebajes de altísimo nivel. Por eso me fui temprano de casa hoy. Muy bueno. Gustavo, y parece que el entorno, tanto en Brasil como en Argentina, no está para festejos, ¿no? ¿O vos anduviste festejando? No. Mira, yo tuve, sí, por supuesto, festejos de amigos, de alumnos, sí, exalumnos y sí, colegas, sí. Pero esto fue solamente en lo personal, porque claro, en la cuestión de Brasil, de la política y la economía, después de manifestaciones tan categóricas como claro, la de ayer, yo te diría que el gobierno no tiene nada para festejar, y a lo largo del programa, por supuesto, vamos a hablar sobre este tema, pero una de las cuestiones que te diría más complicó al Partido de los Trabajadores el día de hoy es la denuncia formal contra el tesorero del Partido de los Trabajadores, Joan Bacari Neto, por parte del Ministerio Público. Ajá. Esto es algo que, viste, cuando dicen sobre llovido, mojado. Sí, claro. Podemos, si querés, entrar en el tema de ayer, de sí, esta claro, locura democrática que fue el día de ayer en varias ciudades, 70 ciudades en total, en forma masiva, en otras tantas en forma no tan masiva, y sobre todo en la ciudad de São Paulo, desde donde estamos transmitiendo en este momento, sí, sí. En que yo te diría que pocas veces en lo largo de tantos años que estoy aquí en Brasil he visto tanta gente con camisetas de Brasil y la selección brasilera y colores verdes y amarillos en la avenida Paulista, que es una tarjeta postal de la ciudad. Sí. No, las fotos que han aparecido en todo el periodismo y en todos los portales internacionales son contundentes. No, fue increíble, y yo te diría que quería sentir cómo era te diría la molestia de la gente, que era lo que reivindicaban, claro. Y por eso fui a la manifestación, fui con mi famosa camiseta mitad brasilera y mitad argentina. Así es. Y por supuesto la gente se aproxima porque te pregunta ¿qué bicho sos? ¿Qué significa eso? Claro, pero hablando con la gente, yo te diría que además de una cantidad inmensa de población en la calle, sí, no tanto de clase media y clase media alta como el gobierno el gobierno brasilero intentó colocar, sino que había de todo. Uh-huh. Estoy por donde vivo a una cuadra y media del MASPI, que es el Museo de Arte de São Paulo, sí, donde era la concentración central, y allí estuve yo, donde a partir de una concentración
que estaba programada para las 15 horas. Yo fui a la 1:30 y ya estaba toda la avenida Paulista con mucha gente. Son 15 cuadras, Miguel, de extensión. La avenida es una avenida corta, muy ancha, son 4 carriles de un lado y 4 carriles del otro, y sin embargo estaba totalmente copada por gente con carteles y con manifestaciones. En la parte del MASPI había también camiones con altoparlantes de diferentes representatividades, una de ellas del ejército, que llamó mucho la atención porque su comentario no era pro golpe, al contrario, estaban totalmente alineados con la democracia y no querían que nadie interpretara que el ejército brasilero quería dañar la democracia. Por otro lado, había unos otros camiones vinculados a la defensa de Brasil contra la corrupción, que ese era el punto central, Miguel. La gente lo que quiere es que paren de robar y que paren de afanarse, como le hicimos nosotros en el porteño bien básico, porque lo que han hecho aquí es desproporcional. Vos fíjate que además de la cuestión de Petrobras, que tanto nos ha ocupado a lo largo de tantos programas, en la denuncia de hoy, donde el Ministerio Público denuncia no solamente a este señor que es actual tesorero del Partido de los Trabajadores, no es que fue tesorero, no, es el actual tesorero, Joan Bacarineto, donde además se ratifica una denuncia contra otro exdirector de Petrobras, Renato Duque, y además 27 personas vuelven a aparecer nuevamente las constructoras. Y estas constructoras, en este caso son 3, algunos ejecutivos de la OAS, que es una constructora de Bahía, Méndez Jr., que es una constructora de Brasilia y Goiânia, y Cetal, que es una constructora menor, pero lo cierto es que ya de alguna manera se desprende esta cuestión Petrobras y corrupción, porque además ya empiezan a incluirse, como lo adelantamos la semana pasada, otras obras públicas. Por ejemplo, el gasoducto de Uruzucuarí, refinerías de Araucaria, de Pauliña, el gasoducto de Pilar y Pijuca, sin contar todavía algunos escándalos que seguramente deben aparecer del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, el famosísimo BNDES, que acaba de suspender la financiación de una obra en Córdoba, por ejemplo. Así es. Y por otro lado, las 2 hidroeléctricas que son multimillonarias de Girao y Belomonte. Pero cuando vos estás metiendo dentro del concepto central de la investigación al tesorero del Partido de los Trabajadores, partido que detenta la presidencia de la República, la mayoría junto con la base de aliados de diputados y senadores y del expresidente Lula, pues pará, ¿cómo es que Dilma no sabía? ¿Cómo es que Lula no sabía? Si estamos hablando del tesorero del partido. Sí, claro. Ahora, en ese marco, y te quiero transmitir una sensación en base a las filmaciones que aparecieron aquí, ¿no es cierto? Y en base a las fotografías que aparecieron en los periódicos de aquí, muchos con el cartel Fora Dilma. Ahora, esto generó mucha curiosidad en algún artículo que apareció publicado aquí en relación a los editoriales de los 2 diarios más grandes, que más o menos se resumiría en ni tan tarde ni tan temprano. ¿Podés analizar un poco esto, Gustavo? Claro, con mucho gusto. Vos fíjate que esos 2 editoriales, estamos hablando de diarios de primerísima línea, lo que mencionan básicamente es una cuestión bastante obvia. Ni tan tarde ni tan temprano, ¿por qué? Porque estamos hablando de un gobierno que acaba de iniciar su segundo mandato. Estamos hablando de 2 meses y 16 días, exactamente. Nada, es nada. Nada. Y que, ¿por qué tan tarde? Tan tarde en función de qué lástima que no se dieron cuenta hace 5 meses atrás que estaban las elecciones y no votaron al otro. Claro. ¿No? Sí, claro. Sobre todo porque lo que se observó hasta ahora, y yo creo que eso fue el mayor desgaste político que pudo haber tenido Dilma, es que ella se menciona todo el tiempo a que necesitamos generar un ajuste y necesitamos el apoyo de la población para el ajuste, pero Brasil sigue teniendo 39 ministerios absolutamente de más. Claro. No necesita esa cantidad de ministerios, porque hay ministerios que inclusive
se pisan entre ellos y algunos tienen hasta el nombre parecido. Claro. Entonces, te das cuenta que eso es un acuerdo político con los partidos que conforman la base aliada, que distribuyen presupuesto. Ahora, eso no se corta, Gustavo, porque acá hoy, por ejemplo, uno de los portales dice, Dilma Rousseff, no hay más subsidios, pero haremos los ajustes necesarios. ¿Esto de los ministerios no estaría englobado en los ajustes necesarios? No es lo que parece, por lo menos hasta el día de hoy no ha hecho ninguna mención a que va a disminuir ministerios. Si eso ocurriera, yo creo que sería un mensaje importante, una señal importante para el mercado, para la población, y descomprimiría mucho esta presión que la población le está colocando. Porque si vos decís, hay necesidad de que ajustemos el presupuesto, vamos a tener que echar gente, pero vos me ves que yo sigo con el mismo auto caro, si yo sigo yéndome de viaje al lugar caro, si compro la ropa cara, si pará, el ajuste ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo la población, no lo está haciendo el gobierno. Y a esto le sumás la cuestión estrictamente de la corrupción, donde vos ves que necesitamos hacer ajustes porque alguien fue incompetente o alguien fue bandido, delincuente, para robarse lo que se está robando. Claro. Volviendo a los medios, está claro que ninguno de estos periódicos que han sacado estos editoriales están, yo diría, apoyando una continuidad constitucional, me parece, y oponiéndose a una salida, a una interrupción, ¿no es cierto?, del mandato, no responden, ¿no es cierto?, a sectores oficialistas, está claro. No responden absolutamente a sectores oficialistas, complementando la idea de ni muy tarde ni muy temprano. Yo te diría que con un gobierno que tiene 2 meses y medio de función, claro que para cualquier pensamiento de juicio político es muy temprano, porque no está la base suficientemente sólida como para presentar esta cuestión. Sería el pueblo está con poca paciencia, entonces como no nos gusta lo que hizo en 2 meses, lo echamos. Es más o menos, contratamos un técnico de fútbol, ganó un partido, perdió 4 y lo echamos. No, pará. Bueno, acá suele ser bastante común, te diré eso. Y en el fútbol acá también. Pero vos fijate que hay un señor que es un analista político que está vinculado al partido de Aécio Neves y de Fernando Enrique Cardoso, que se llama Gianotti, José Artur Gianotti, y él menciona en el diario Valor Económico, esto fue del viernes pasado, que el impeachment o el juicio político fortalecería al Partido de los Trabajadores. Claro. Y hace un análisis muy parecido al que hicimos el lunes pasado, donde, por supuesto, resolvería la cuestión en el corto plazo. La sacamos a Dilma, pero si la sacamos a Dilma con una investigación aún en curso, se podría estar cometiendo un grave error político. Sobre todo porque asumiría el vicepresidente, que es el partido Movimiento Brasileño Democrático, el PMDB, y tiene el presidente del Senado del mismo partido, el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy claramente es opositor a Dilma, Eduardo Cunha, es opositor, no es del partido aliado, pero él no es aliado de Dilma. Y claro, ahí generaría, el partido del PMDB entra como salvador de la patria. Increíble. A salvar a Brasil fuera Dilma. Si no consigue resolver las cuestiones, porque políticamente el Congreso quedaría totalmente desarticulado y no tendría cómo tomar base como para aprobar medidas y demás, en el 2018 lo tenés a Lula de candidato y roba. Gana por escándalo. Sí. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el tema, Gustavo. Abrazo. Sí, señor. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio, integrados en Trade.
você faz. Meu corpo, minha vida acelera. Y volvemos con Actualidad y Mercosur, hoy 16 de marzo del 2015. Seguimos, Gustavo, con el tema prensa. Acá hizo mucho ruido y obviamente yo quiero escuchar de primera agua, diríamos, tu opinión, una publicación de Beija que parece que ha logrado que Argentina vuelva a la prensa brasilera. Contanos un poco. Mira, fue una cosa muy triste leer en una revista tan famosa, de tanto prestigio y de tanta tirada, porque es más de 1 millón de reales. ¿Más de 1 millón? Más de 1 millón de ejemplares, sí. Y llega a todo el país, sí, por claro. supuesto. Sería un equivalente a Noticias de allá, donde toma varios temas, muchos políticos y económicos en este momento, y de noticias en general. Y hay una parte internacional, que es la que toca el asunto Argentina, donde menciona investigaciones con nombres y apellidos, donde indica que todo el acuerdo de Irán y Argentina tuvo la mediación de Chávez cuando era vivo. Menciona sobre la valija con los $800.000 que llegan en un vuelo de Aeroparque, esto hace algunos años atrás. Sí, señor, y la que famosa valija de este señor, no me acuerdo. Antonini Wilson. Antonini Wilson. La famosa valija. Y menciona también que esto explicaría el porqué del interés de Chávez y Venezuela por comprar títulos de la deuda argentina. Y esto yo me acuerdo que fue algún comentario como diciendo, ¿por qué Venezuela nos ayuda tanto comprando títulos? Claro, nos compraba títulos porque los intereses eran muy, muy buenos para ellos, pero era una manera, según lo que menciona la revista también, de financiar cuestiones ocultas y de ayudar para los pagos estos que se realizaron a efectos del acuerdo Irán-Argentina. Así que fue un tema complicado y muy triste de leer en una prensa tan compacta y tan objetiva como la revista Beija. Qué lástima, qué lástima. Contanos un poco, digo, por tiempo, ¿no? ¿Cómo está la situación económica? Mañana seguramente habrá más artículos económicos, algunos de ellos de mucha importancia. Me gustaría que nos hicieras un panorama de cómo estamos parados económicamente. Mira, desde el punto de vista de lo que es Brasil el día a día, hoy dentro de todo hubo una buena noticia, que es la baja del dólar. El viernes llegó a tocar los 3.28, cerró a 3.25 reales por dólar. En el día de hoy terminó a 3.245, mismo que pueda prácticamente ser la misma cotización, es una reducción. Vos fíjate que sobre las últimas 9 días de operaciones, solamente en uno había bajado, claro. Lo cual después de 3 días de permanente alta, que baje es una buena noticia. La bolsa subió el 0.52%, colocando el índice Bovespa 48.848 puntos. Y te diría que la preocupación está específicamente en qué es lo que el gobierno va a hacer respecto de la manifestación. Claro. Ayer, cuando termina la manifestación, donde hubieron diversos horarios en diversas ciudades, a las 7 de la tarde, mientras uno estaba mirando la televisión y un partido por acá y algún programa de variables pasatistas y de cuestiones generales, como todos los del domingo, empezaron a escucharse cacerolazos de nuevo, pero muy insistentemente. Y ahí decís, bueno, busco a ver qué pasa, debe estar Dilma hablando, porque vos sabés que cuando empiezan los cacerolazos, algo del gobierno pasa. Y efectivamente estaba el ministro de Justicia, Eduardo Cardoso, y el secretario general de la Presidencia de la República, Rossetto, haciendo una conferencia, no por red nacional, sino por cada una de las emisoras podía tomar lo que quería, donde este señor Cardoso menciona que era lógico, que era normal, que estaba el pueblo en su total derecho de manifestarse, porque la verdad que fue una cantidad de gente, como hablamos, muy grande, y que Dilma Rousseff, tal lo había prometido en la campaña electoral, enviaría urgentes medidas al Congreso. Y entre las dos medidas que el mercado está esperando, y yo creo que ese va a ser el termómetro que podrá indicarnos hacia dónde va a ir económicamente Brasil, si va para una mejora y esto fue una bola que se aumentó, un globo y se podrá desinflar, o si este globo revienta. Las dos medidas básicamente, Miguel, tienen que ver con la modificación de la cuestión de procesos para
ser contra la corrupción, o sea que los que están sospechados de corrupto con semiplena prueba deban renunciar o deban tener sus bienes indisponibles o algo por el estilo, que sea rápido. Sí. Hoy la cantidad de recursos posibilita que la gente esté años y años gastándose el dinero que robó y que no tenga ningún problema desde el punto de vista penal. Por otro lado, la reforma también tenía que ver con el indulto que la propia presidenta Dilma Rousseff le hizo a José Genuino, expresidente del Partido de los Trabajadores, que a fin de año le firma el indulto para que se vaya a su casa. Claro. Entonces todo esto decía, por un lado decimos que vamos a mejorar la corrupción y por otro lado mandamos a la casa a los políticos amigos que robaron en el pasado. Y la segunda cuestión tiene que ver con la reforma política. Y yo creo que esto es un buen dato, si esto fuera aprobado por el Congreso, porque lo que trata, Miguel, y esto es algo interesante hasta para Argentina, sí. es que las empresas privadas no puedan hacer aportes de campaña. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque lo hablábamos el lunes pasado, las empresas constructoras agarraban la coima aumentando el precio de una obra, por ejemplo, en la Petrobras, y colocaban el aporte de esa coima legalmente en la campaña de los partidos políticos. Sí, lo explicamos en detalle la última vez. ¿Y cuál es el problema? Vos fijate qué escenario loco. Dilma Rousseff y el Poder Ejecutivo, que hoy mencionó en una charla que dio una conferencia de prensa para periodistas, la Presidente, estamos con humildad entendiendo que debemos escuchar al pueblo y con mucha humildad aceptaremos lo que el pueblo nos está pidiendo, o sea, es una buena información para la gente que reclamó, y vamos a mandar esta reforma política y demás. Esta reforma política va a entrar en Senado y en diputados. Claro. Que tendrán un serio problema si les cortan los fondos de la campaña política. Sin duda, creo que en toda la región, si esto ocurriera, sería una revolución, ¿no? Entonces, y además son los mismos que deberán aprobar la ley que diga, mire, vamos a ir contra los corruptos. Entonces los diputados y senadores, muchos de los cuales están siendo investigados en este preciso momento, dirán, yo voy a ser tan idiota de votar una ley que me va a perjudicar. Suena difícil. Complicado. Entonces, ¿qué es lo que el mercado está entendiendo? Y se encuentra entre dos disyuntivas. La primera, que sea un piripipí del Ejecutivo. Sí. Dice, mirá, estoy cumpliendo mi parte, yo voy a mandar las leyes estas que te estoy diciendo y que ratifiqué en la campaña, pero la culpa es del Congreso que no me las aprueba. Correcto, esto es posible. Esto es posible. Sí. La otra, que el Congreso entienda que si no hace lo que tiene que hacer, la población va a dejar de lado a Dilma y en vez de pedir el juicio político contra Dilma va a decir, chicos, que se vayan en el Congreso, porque estos son todos el famoso que se vayan todos. Eso mismo, que se vayan todos. Hoy, por otro lado, como una otra buena noticia, el ministro Joaquín Levy se juntó con empresarios y le dijo, muchachos, necesitamos este ajuste, el ajuste va a salir, no dejen de invertir, necesitamos que los empresarios estén atentos a las oportunidades, y esto es una cuestión transitoria. El 2015 va a ser un año complicado, pero de cualquier manera, a partir del ajuste y de que las cuentas públicas generadas por el propio PT y equivocadas por el propio PT, y eso fue un mea culpa muy interesante ante los empresarios, van a mejorar. Y si tenemos nuevamente un déficit menor o hasta un superávit fiscal y conseguimos equilibrar las cuentas, el 2016 podemos tener un crecimiento del 1.5% del Producto Bruto Interno, y los 2 últimos años del gobierno Dilma podrán ser unos años que puedan ser buenos para todo el mundo. Y los empresarios le creyeron. A fuer de ver cómo ha reaccionado la bolsa y el propio dólar, uno diría que le han creído. Le han creído por lo menos un poquito, ¿no? No fue nada estrondoso, pero le han creído. Es una persona que tiene credibilidad ante el mercado, que ha venido al gobierno para hacer lo que hay que hacer y no lo que los políticos quieren hacer. De manera que, podrían aparecer algunas buenas noticias. Hay que esperar, esta semana podrá también servir como termómetro, pero para ir cerrando, Miguel, el concepto de las manifestaciones y lo de Brasil, y así hacemos, si te parece, la segunda media hora con Argentina, que tiene un montón de noticias también. Yo te diría que el gobierno tiene poco menos de un mes para mostrar que escuchó y que acepta que el pueblo está molesto, porque el día 12 de abril hay ya marcada una nueva manifestación.
Correcto. Si el gobierno entiende que hay que hacer las cosas bien y que escuchará la voz del pueblo, entonces el 12 de abril probablemente veremos menos carteles Dilma andate, y vengan los militares y demás, y podremos entender que el pueblo hará una manifestación, sí, pacífica como la de ayer, muy buena también, pero diciendo, está bien, seguí, pero mira que te estamos mirando, estamos atentos a lo que hagas. En este marco económico y político, un mensaje para un empresario argentino que esté pensando hacer negocios con Brasil. Mira, Miguel, aprovecho para comentar que el día de mañana en el suplemento de comercio exterior del diario La Nación va a salir una nota escrita por mí, por mi hermano, que hablamos sobre una visión diferente para el empresario argentino sobre los problemas de Brasil. Bien. Y esto lo hemos escrito en función de nuestra experiencia en el último mes, donde como importadores brasileros que somos, de productos argentinos y de otros mercados también, vimos que el producto que comprábamos de los Estados Unidos tenía un dólar de 3.25 más 0.32, porque pagamos un 10% de impuesto de importación, que no es recuperable. Entonces estamos en un dólar de prácticamente 3.60 reales por unidad de la moneda americana. Y cuando este producto lo comprábamos desde Argentina, tenía una ventaja importantísima, porque el costo, a pesar de elevado, solamente era de 3.25. Entonces empezamos a proponerles a colegas importadores de otros mercados diciendo, che, ¿no te interesaría que busquemos cotización de Argentina del producto que vos estás trayendo de Estados Unidos o de Europa o de Asia? Y la respuesta en todos los casos, Miguel, fue sí, me interesa. Buenísimo. Entonces vemos que no es una cuestión de decir, mirá, no, el mercado brasileño se cerró. No, hay 250.000 millones de dólares que Brasil importa. Si vos querés, podemos bajar el 20%, no hay problema, el 20%. Siguen siendo 200.000 millones de dólares que Brasil va a seguir importando. Y que en una pequeña parte lo hace de Argentina. Con lo cual, cuando yo voy a una persona que le ha aumentado considerablemente su costo y le digo, tengo la oportunidad de bajarte ese costo, siempre me va a escuchar. Entonces, esperamos que la Embajada Argentina, que los consulados argentinos, que la Fundación Exportar y todos los organismos argentinos que puedan intervenir, se den cuenta que a pesar del problema del dólar, hay una excelente oportunidad para todos los programas y todas las empresas pymes, sobre todo, que tienen una participación o tendrían una participación muy chiquitita dentro del mercado brasilero, que no molestan y ni se afectan con una disminución en la demanda y que pueden ocupar espacios con lo que se denomina en el comercio exterior desvío de comercio. Yo no tengo que esperar que Brasil compre más. Lo que tengo que hacer es desviar la compra que hoy tiene de otro mercado a mi mercado. Y eso es totalmente posible. Muy bueno, muy bueno. Leeremos, supongo, mañana cuando aparezca con mucha atención y en detalle este artículo que significa una buena noticia, yo diría, para las empresas argentinas. Cuando no sobran las buenas noticias, esto es más, diríamos, motivo de alegría, ¿no? Nos vamos ya a una pausa y volvemos enseguida. Sí, señor. Adelante. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Panorama Vial, un programa de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de la Argentina, con la conducción de Javier Lauría, Alejandro Ginard y Hugo Palamara. Los jueves de 19 a 21 en Trade, un recorrido sin embotellamientos. Trade, a buen puerto con las noticias. Quando coração que está cansado de sofrer encontra coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar.
quando existe alguém que tem saudade de alguém. E esse outro alguém não entender. Deixe esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar. Y volvemos con Actualidad y Mercosur. Hoy, 16 de marzo, tenemos que decir que en estos momentos continúa la presidenta de la Nación en cadena nacional. Ha abierto esta cadena anunciando la compra, la adquisición de nuevos móviles para el ejército argentino. Obviamente esto lo hizo luego de una intervención ahí breve del ministro de Defensa, Rossi, ¿no es cierto? Y el anuncio aparentemente principal es este. Yo calculo que, como está ocurriendo últimamente, hay una parte formal inicial de anuncios y luego viene un poco los mensajes más vinculados a la política y a la militancia, ¿no es cierto?, a la tropa, como ocurriera en el último, en Casa de Gobierno, en el último, desde el patio, que fue el que tuvo más peso político. Así que va a ser el primer mensaje político de la presidenta de la Nación, luego de, Gustavo, esto conviene tomarlo con mucho detalle, la reunión del fin de semana, ¿no es cierto?, de la Convención de la Unión Cívica Radical, que ha cambiado de alguna manera el escenario político argentino. Parece que está generando alguna expectativa en lo que diga o lo que no diga la señora presidenta en el día de hoy, ¿no? Ahora, Miguel, ya, si te parece, cerramos el capítulo brasilero. Tendremos seguramente muchas noticias claro, durante la semana y lo podremos ir acompañando. Pero precisamente sobre el tema argentino y qué ventaja estar en Internet, ¿no? Tener que parar. Somos una buena opción para aquel que no quiere escuchar más la red nacional. Correcto. Pero contame qué fue lo que pasó, porque de hecho aquí se mencionó en algunas páginas de diarios brasileños en lo político este acuerdo, o por lo menos esta alianza que estaba siendo estructurada. Si por favor me podés contar, para aquellos que desde Brasil nos escuchan y que les interesa mucho la política y la economía argentina. Correcto. El resumen, diríamos, del cuadro de situación previo al fin de semana era 3 candidaturas, ¿no es cierto?, lanzadas midiendo, yo diría, de manera diversa, alrededor de 1/3 cada una de ellas, o un poco menos, porque siempre queda para el resto de las expresiones políticas un espacio, ¿no es cierto? Pero yo diría que venían como alternándose en las preferencias, y obviamente esto tuvo una variación importante, no decisiva, pero sí importante, a partir del caso Nisman. Pero las 3 candidaturas, lógicamente, que venían midiendo los encuestadores de manera bastante pareja, eran las de Scioli en baja, las de Macri en alza y las de Massa también en baja. Pero hasta ahí existía una posibilidad de que el gobierno nacional estructurara un plan electoral con el intento de ganar en primera vuelta. ¿Qué implica ganar en primera vuelta de acuerdo a la Constitución argentina? Sacar arriba del 40% y una diferencia de mínimo el 10% a quien te siga. Obviamente, si la oposición aparecía dividida, por un lado Macri, por otro lado Massa y por otro lado el Frente Amplio UNEN, esto era casi una certeza, por no decir una probabilidad muy grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, sectores opositores empezaron a articular la posibilidad de algún acuerdo. Algunos pensaron que esto iba a ser con toda la gente de UNEN, más Massa, más Macri. Pero la dinámica fue llevando a que, como Macri venía subiendo y Massa venía bajando, el macrismo dijera como condición de que no se planteaba
como alternativa competir en una interna abierta de la oposición con Massa como candidato. Esto tuvo la adhesión muy rápida de la coalición cívica, o sea, Elisa Carrió, que dijo explícitamente que con alguien que provenía del kirchnerismo no podíamos intentar corregir las situaciones que lógicamente había que corregir originadas por el kirchnerismo, desde la visión, repito, de Carrió. Y se llegó entonces con una situación casi, yo diría, previa de empate en el seno del radicalismo entre dos posiciones. Primero eran tres, finalmente se sintetizaron en dos, que era una gran interna con un gran frente, lo que se llamaba el Frente Grande, o sea, tratando de que Massa participara la gente de UNEN y que este liderazgo llevara la candidatura para esa interna del ex vicepresidente Julio Cobos, y por otro lado una alternativa más fuerte impulsada por el presidente del partido, Ernesto Sanz, que planteaba lógicamente el acuerdo con Lilita Carrió y con Macri solamente. Por lo cual, bueno, vino toda la expresión, yo diría, democrática de un partido nacional, y los que resolvieron finalmente este fin de semana en Gualeguaychú, ahí en Entre Ríos, la histórica ciudad de los cortes de los puentes con Uruguay, por las pasteras, tú le recordarás, allí se reunieron más de 300 convencionales de todo el país, y en una jornada, yo diría, muy intensa, muy democrática, por supuesto. De alguna manera algunos dicen que ha quedado demostrado que el único partido que funciona como un partido nacional sigue siendo la Unión Cívica Radical. Bueno, luego de 15 horas de debate, y yo diría en una actitud muy caballeresca por parte de los mendocinos, siguiendo una tradición que en Mendoza se da y que no se da en otros lugares, Cobos planteó antes de la votación, ya cuando veía cómo venía inclinándose la balanza, de que él solo podía ser candidato si no triunfaba la posición que encabezaba Sanz, de ir solo con el PRO o de Macri y con la coalición cívica de Lilita Carrió. Por lo tanto, lo que iba a ser decisivo era la votación del proyecto, si el proyecto era ese frente más amplio o el proyecto era el frente más acotado, que fue finalmente el que tuvo más votos. Por lo tanto no se llegó a votar Cobos contra Sanz, sino que Sanz quedó automáticamente consagrado como candidato para las internas entre el PRO, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, como candidato para esas internas, ¿no es cierto?, de las PASO, y lógicamente Cobos ya había retirado su candidatura al plantear esta alternativa. Esto ha traído mucho ruido dentro del radicalismo. Vos sabés que el radicalismo integra a la Internacional Socialista, o sea, es socialdemócrata. Algunos preguntaban si a la próxima reunión de la Internacional Socialista lo iban a llevar a Macri. Bueno, este tipo de chicanas, ¿no es cierto? Lógicamente la Franja Morada, la Juventud Radical se habían expresado en una línea de mayor independencia. Hubo fuertes intentos de que se fuese solo la famosa lista 3 en lugar de tener que hacer esto, pero lo que objetivamente ha ocurrido en el día después es que se acaba de conocer una encuesta de que más de 6 de cada 10 radicales apoyarían este acuerdo y estarían dispuestos a votar esta opción opositora. Donde ha habido reacciones muy fuertes sí ha sido en el propio oficialismo. Tanto Randazzo como Scioli han salido a cruzar esto porque, claro, lo que se ve es que se ha, yo diría, petardeado de manera definitiva la posibilidad de que alguien gane en primera vuelta. Acá lo nuevo es que podemos tener la certeza de que hay segunda vuelta. Y vos sabés que lo que se decía previamente es que si hay segunda vuelta, gana cualquiera que no sea el oficialismo. Por lo tanto, esta situación está generando mucho ruido y te diría que fortalece el pensamiento de todos aquellos que creen que la señora presidenta quiere terminar siendo la jefa de la oposición. Y esto hace de que, luego lo vamos a analizar luego del intervalo, el impacto económico que esto tiene, cómo está reaccionando el Ministerio de Economía, cómo está reaccionando el Banco Central, cómo son
los movimientos que se van dando y que se pueden dar de aquí a fin de año en función precisamente de el proyecto que aparecería como hegemónico, que es el de, en el núcleo duro, ¿no es cierto?, del gobierno y del Frente para la Victoria, que es la presidenta encabezando una futura oposición en, lógicamente, un gobierno que no sería del signo actual. Esto también trae y recrea viejas historias que hablaban de que a Cristina le convenía que Macri fuera el candidato, en la perspectiva o en la ilusión de recrear el fenómeno Chile. Bachelet presidenta, luego Piñera, en este caso Macri, y luego volviendo Bachelet. Yo creo que quien conozca al peronismo sabe que, diríamos, mariscal, comando de la derrota, comando a casa. Acá habría dos derrotados y finalmente Scioli es el candidato, yo creo que lo va a ser, y si Cristina es acusada como responsable de haber perdido, me parece que el peronismo orgánico se lleva puestos a ambos, no a uno. A ambos. Me parece que la fantasía de transformarse en jefa de la oposición, como dice Julio Bárbaro, se acaba cuando te quitan la virome para utilizar la chequera. Esta es una frase muy clásica. Ahora, Miguel, yo tengo una reflexión. Adelante. No consigo entender, y esto lo hago desde sí. no estar viviendo todos los días, pero la sensación que tengo es como que hay mucha gente contraria al gobierno, contraria a lo que está haciendo la presidente Cristina y demás. No se me ocurre pensar que pudiera ganar en primera vuelta. Anteriormente sí, había un plan, antes de Nisman, del hecho de Nisman, había un plan por el cual se hablaba de una copia del macheteo de lo que fue la campaña electoral brasilera. En Brasil hay infinidad de planes sociales, algunos hablan de 50 millones de planes sociales, y en la última semana, o en los últimos 15 días, Lula particularmente recorrió el país diciendo: señores, si hay cambio de color, esto peligra. Acá íbamos hacia una situación en la cual inyectábamos mucho dinero previamente, mejorando asignación universal por hijo, mejorando jubilaciones, y recorriendo el país diciendo, vos sabés que hay más de 17 millones de argentinos que viven directamente del Estado. Si vos salís a decir que es generar efecto miedo, se especulaba con que con una situación económica que no va a tener grandes sobresaltos de aquí hasta fin de año, por más que no estemos como quisiéramos estar, pero objetivamente iban a haber planes para aumentar el consumo, para reemplazar la falta de demanda externa, ¿no es cierto?, y el déficit de nuestro comercio exterior, reemplazarlo con demanda interna. De hecho, hay 3-4 planes que están en carpetas que se darían a conocer de un momento a otro, a lo mejor en el mismo día de hoy. Hemos hablado con vos del plan Renovate, los créditos hipotecarios, etcétera, 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 intentando mejorar el consumo y por lo tanto llegar con esa columna de lo que ha sido el relato lo mejor o lo menos machucada posible. Vamos ya a un intervalo y volvemos profundizando estos análisis, sobre todo desde la perspectiva económica. Muy bien. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Só poder sentar no muro. Y para relajar un poquito, y mientras la presidenta de la Nación continúa con su cadena nacional, ¿qué es esto que escuchamos, Gustavo? ¿Tenés idea? Mira, es Elis Regina, seguramente Elis Regina, no sé si nuestro amigo Marcelo D'Alessio nos confirma esto. Sí, es Elis Regina y es Morro Velo lo que estamos pasando.
Morro Vélez sería una montañita chiquitita vieja. No me hagas acordar. Yo tengo 14 clavos en mi tobillo izquierdo por atravesar un morro y refalarme allí. Así por que... ahí vos eras la mezcla perfecta entonces del morro con el velio, que sería el viejo. Terrible, pues, terrible. Entre ¿cuál morro? Vos seguramente lo conocés. Entre Pantano do Sul y Lagoinha do Este, en la parte sur de Floripa. Ay, Dios. Pasado de Morro las Piedras, un lugar hermosísimo. Hermoso. El mejor pescado que hay en Florianópolis. Sí, claro. Bueno, dejemos eso. Y tenemos que volver a estos otros temas, Gustavo. ¿Sabés que una vez un amigo me decía, ¿y qué haces vos cuando estás en Buenos Aires? Digo, yo miro Red Nacional, me escucho a la Presidenta de la República, que siempre tienen cosas tan interesantes para decirnos, una cuestión muy entretenida. Y él me miraba como diciendo, ¿este señor me está hablando en serio? Claro. Y obviamente no le estaba hablando en serio. Económicamente, te decía, Gustavo, la sensación que hay es que los operadores económicos ya no miran lo que puede hacer o dejar de hacer el gobierno, sino que está creciendo muy rápidamente el fenómeno del 10D, que es el 10D, obviamente el 10 de diciembre. Están mirando esencialmente qué va a ocurrir después, y esto paradójicamente está haciendo subir los activos empresarios, está haciendo mejorar los bonos, están entrando algún tipo de capital de riesgo en algunos sectores, y empieza por lo tanto a cambiar yo diría, paisaje del Banco Central. De hecho, la noticia seguramente de mañana va a ser que después de 3 meses el Banco Central ha hecho la mayor compra de dólares, ¿no es cierto?, aprovechando estas circunstancias a que hacemos, diríamos, referencia. Que es muy paradójico decir que todo mejora porque se van. Es terriblemente contradictorio, ¿no? Digo, esta magia insólita que genera la reacción de los mercados. Pero objetivamente es lo que está ocurriendo. Nadie piensa que va a haber un problema de ultrainflación. De hecho, se piensa que la inflación va a estar por abajo de la del año pasado. Nadie cree que haya conflicto en llegar al recambio presidencial con algún tipo de contratiempo. Me parece que entre el swap chino y lo que se ha conocido hoy también de lo que está ocurriendo en el área petrolera, más abril que empieza ya con la liquidación de una cosecha que por supuesto no va a ser la que se esperaba en términos de dólares por la caída de los precios internacionales, pero tampoco va a estar tan por abajo, ¿no es cierto?, como decían los analistas más pesimistas, con lo cual, de una u otra manera, y lógicamente nunca olvidándonos de la maquinita, el tema del consumo, con alguna inyección, como yo te decía hace un rato, en relación a planes que tiendan a incentivar determinados mercados, particularmente línea blanca, que cayó mucho el año pasado. Vos sabés que aquí las temporadas turísticas están a full, pero además ahora a las temporadas turísticas internas se agrega que se han agotado todos los paquetes turísticos a Brasil, aprovechando esta situación cambiaria, ¿no es cierto? Es todo muy extraño y genera, ¿no es cierto?, cierta sensación contradictoria, porque uno lo mira desde el lado de la producción y ve que objetivamente esta situación no ha sido mirada con mucha simpatía. Está habiendo inclusive algún tipo de definiciones en el área gremial. La CGT de Caló, que es la CGT oficialista, ha tomado una posición de apoyo a Scioli, porque, bueno, Kicillof los dejó pagando en la última comida a la que los había invitado para hacerle un planteo sobre impuestos a las ganancias. Ha sido muy contundente el ministro de Economía en decir que no se va a hablar del tema impuesto a las ganancias, como también ha sido muy contundente y nos ha llamado la atención este fin de semana declaraciones de Vanoli diciendo de que pase lo que pase con la devaluación brasilera,
el Banco Central no va a intervenir en el tipo de cambio argentino y como que estaríamos con el tipo de cambio adecuado, hecho que ha generado, por supuesto, críticas y preocupaciones en la Unión Industrial Argentina, que ha suspendido transitoriamente su recambio de autoridades, alargando el periodo de Méndez a que las definiciones políticas estén un poco más claras. ¿Te suena? No, vos fíjate que es interesantísimo lo que decís, Miguel, pero la reflexión que tengo en función de lo que hablábamos en la primera parte del programa, donde hay muchos pedidos de cotizaciones por parte de empresas brasileras para hacer este desvío de comercio, y lo que observamos de alguna manera es que a la luz de comentarios de empresarios argentinos, hay una falta de competitividad del producto argentino, merced de tener insumos y mano de obra. Te aconsejo de 12 o 13. Claro. Te aconsejo que veas algún artículo de primera plana de los suplementos económicos de este fin de semana, donde hay un detalle de la crisis que están viviendo las economías regionales y cuáles economías regionales, punto por punto, vinculado precisamente a la pérdida de competitividad, ¿no? Y particularmente la pérdida de competitividad de las pymes, que son básicamente con las que vos más trabajás, ¿no? Y más conocés. Claro, y eso vos lo ves y decís, espérate, si el gobierno entiende que el valor del dólar es correcto, y no entro en esa polémica. Sí, claro, no. Yo no digo que el dólar en Argentina esté atrasado o adelantado, o valorizado o desvalorizado. Lo que sí entiendo es que deberíamos tener una economía con un dólar único, al valor que quiere el gobierno o que quiere el mercado. Bueno, pero no puedes tener un desdoblamiento tan importante con insumos y mano de obra que lo pagás a uno, y con cuestiones vinculadas a la exportación donde recibís a otro, y donde además en oportunidades que hemos hablado con empresarios brasileños que empiezan a mirar con un poquito más de atención a Argentina en esta cuestión del recambio. O sea, falta un día menos, van tachando en el calendario cuántos días faltan para las elecciones. Lo que te observan es que ellos tendrían interés de invertir en Argentina desde que el dólar al que ellos consigan entrar esa inversión sea el mismo al que podrían sacar, si pudieran sacar, la ganancia que esta inversión le daría, si no están mandando plata para dejarla allá. Correctísimo. Recordemos, Miguel, que uno de los líos mayores que comienza cuando esta cuestión de la disyunción del tipo de cambio se da, fue la cancelación de la inversión por parte precisamente de una empresa brasilera en el yacimiento petrolífero tan grande, no me acuerdo si era petrolífero o de gas, donde se niega a invertir 5.000 millones por el spread que había entre el dólar paralelo o el blue y el dólar oficial, ¿no? Sí, hay un tema ahí que está muy vinculado a todo esto que vos decís, Gustavo, que es que esta pérdida de competitividad que afecta tan grandemente a las pymes, yo te diría que se va convirtiendo en uno de los elementos centrales de debate en lo que tiene que ver con la economía real, en lo que tiene que ver con lo que vos decías de el tipo de cambio único, sea el que sea. Cuando hablamos del tema del 10D es porque en principio, gane quien gane, esto ya está hablado de que se marcha precisamente a eso. Una de las medidas que se tomaría es la reunificación del mercado cambiario, es decir, un dólar único. Obviamente, acá se abre inmediatamente un segundo debate. Y tenemos los que plantean que hay que hacerlo de inmediato, que hay que hacerlo rápido, que hay que hacerlo de un saque. En eso está Nielsen, en eso está Labaña, en eso está la gente del PRO, ¿no es cierto?, Melconian y compañía, y también está Gabriel Rubinstein, mientras que al frente están los gradualistas. Un gradualista, paradójicamente, es González Fraga, el otro es Bain, y el otro es el equipo económico de Massa. Por más de que Labaña y particularmente Nielsen digan que esto tiene que ser de inmediato, sin embargo el equipo económico de Massa también está planteando el tema del gradualismo. Cuando hablamos de gradualismo, ¿de qué hablamos? De que este tipo de medidas, particularmente lo que tiene que ver con las importaciones y
el giro de utilidades, eso sí se puede hacer de inmediato. Lo que no se podría hacer de inmediato es la apertura del cepo a la compra de dólares, ¿sí? Eso es lo que plantean con distintos grados de gradualismo quienes hoy están debatiendo el post-10D. Ahora, Miguel, y en el tema que tanto nos ocupa y que tanto nos gusta, que es el comercio exterior, ¿cómo está la situación ahí? La situación, vos sabés, el año empezó con un mes horrible. El debate que tuvimos precisamente con Manoli en relación a la disponibilidad de divisas quedó saldado cuando se conocieron los números. Caída de importaciones del 19%, caída de exportaciones del 18%. Si miramos el año pasado y lo comparamos con el año pasado, enero fue el mismo guarismo que el peor mes del año pasado, que fue noviembre, caída también en noviembre del 19%. Por lo tanto, febrero, cuando se conozcan los números, vos sabés que acá tenemos un delay bastante pronunciado, importante. Cuando conozcamos lo ocurrido en febrero, yo creo que vamos a notar alguna mejora. Igualmente, el tema viene muchísimo más duro en comercio exterior en aprobaciones de lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos objetivamente que en un año electoral esto se iba a, diríamos, relajar un poquito más, se iba a aflojar un poquito más, sobre todo teniendo en cuenta esto que te comentaba recién, que el Banco Central está mejorando su paisaje interno de divisas y que ha efectuado la mayor compra en los últimos 3 meses. O sea, nada justifica que estemos teniendo nuevamente problemas como tuvimos el año pasado con algunas cuestiones que no mueven el amperímetro. Yo hoy le comentaba a un equipo que vino de Londres, de la BBC, a hacer un reportaje y me querían que yo opinara, que no puede ser que el mismo laboratorio Johnson & Johnson que tuvo el problema de los tampones tenga ahora el problema de los lentes de contacto. Están faltando lentes de contacto de 0 a 3 dioptrías, que son las más populares de los lentes de contacto descartable, no se encuentra. Entonces, el mismo laboratorio, evidentemente ya ahí hay una situación, a mi juicio, de mal manejo de la gente de comercio exterior del laboratorio en la forma en que está gestionando frente a la Secretaría, que yo creo que, por supuesto, las autoridades no quieren que haya ruido en esto. Vos no sabés en Argentina la cantidad de gente que utiliza lentes de contacto. Yo fui usuario también de lentes de contacto y lo terrible que es cuando tenés que dejar de usarlos y volver a los anteojos. Bueno, esto en un año electoral me parece que está siendo o debiera ser resuelto muy rápidamente, porque el costo político que paga el gobierno, ¿no es cierto?, por esta situación, por más que la culpa esté del lado de Johnson & Johnson, desde mi humilde opinión, sin embargo es muy elevado, ¿no? Ahora, bueno, nos quedan un montón de temas para ir acompañando para la semana próxima. Sí, señor. La semana próxima, quiero avisarte, Gustavo, por si no estás en alerta, es feriado. Es feriado. Por lo tanto, no tenemos programa, como ya lo sabes, por lo tanto nos vamos a estar reencontrando en 15 días. Va a haber los 15 días, que sería el día 30, entonces estaremos transmitiendo del lado brasilero desde la ciudad de Manaus nuevamente. ¡Qué bueno! Y Miguel, sí, después te cuento qué es lo que se está generando allá con inversiones argentinas. Quería aprovechar los últimos segunditos para agradecerle a Marcelo D'Alessio, que tan siempre profesionalmente nos asesora, nos ayuda y hace toda la coordinación, y por supuesto a nuestra excelentísima productora, que hoy se está despidiendo de nosotros. Decilo con ese tono, todos lamentamos eso, pero lógicamente es para una, yo diría, mejora profesional, y entonces si bien lamentamos la ausencia de ella, nos alegramos porque todo avance profesional, sobre todo de alguien con la calidad profesional de Judith, debe alegrarnos. Sí, por supuesto, le deseamos todo lo mejor porque se lo merece, porque es una excelente persona, una mejor profesional que nos ayudó durante todo este tiempo a hacer de esto Actualidad de Mercosur, el programa radial que habla de Argentina, habla de Brasil, con un conductor en un lado y otro conductor en el otro. Correctísimo, y siendo hora exacta nos estamos yendo hasta dentro de 15 días. Gustavo, que termines bien tu día, seguí festejando y un pequeño brindis te vamos a acompañar desde acá. Chau. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.